Bueno, termina de esta manera este panel. Ya estamos de hecho sobre el tiempo, pero si hubiera alguna pregunta muy puntual trataríamos de responderla. Vamos a dar una, dos, tres preguntas a responder en orden inverso al de las intervenciones. Primero le paso el micrófono a Eduardo. Muchas gracias. Yo voy a responder las preguntas que confieso públicamente que me quedan un poco más a la mano, porque hay otras que su envergadura conceptual seguramente me rebasan. Entonces me dedico a las cosas puntualmente más ligadas con el análisis económico. Yo creo que en México ha habido diferentes informes acerca de el decaimiento de la oferta petrolera en el país, por ejemplo. No obstante que los informes más recientes aún del propio Pemex nos dicen que no solamente el nivel de producción de petróleo y gas, sobre todo, sino el potencial viable económica y tecnológicamente de estos recursos puede aumentarse de manera significativa si es que en efecto con inversiones internacionales pues extraemos el gas natural del fondo marino en el Golfo de México y también se explotan yacimientos recientemente mejor dimensionados en la propia zona costera de ese mismo golfo. Pero suponiendo que eso es futurismo, suponiendo que la inversión tecnológica y económica directa para poder extraer ese petróleo y ese gas del fondo marino sea viable, la discusión es ecológica. Quienes nos dedicamos a tratar de hacer análisis combinado entre análisis económico y restricción ambiental o análisis económico con conservación ecológica, pues no es tan obvio que si hay viabilidad tecnológica y capacidad financiera y posibilidad empresarial para ir por el petróleo y el gas natural en el fondo marino, ecológicamente sea lo mejor en perspectiva del desarrollo nacional presente y futuro, y sobre todo ya teniendo en la mano y en el presente los escenarios de cambio climático. Entonces, por ejemplo, yo diría que no recomendaría la extracción del petróleo en el fondo marino del gas del Golfo de México, pero sé que no es una postura mayoritariamente compartida. La postura mayoritariamente compartida es la inversa. Sin embargo, eso para mí creo que sería una agresión ecológica a uno de los mares que, si bien ya están muy contaminados, aún tienen un potencial de conservación y de utilización sustentable significativo. Y tenemos otras opciones energéticas, además de las fósiles: la solar, la eólica, la metanoeléctrica, la marimotriz. Ninguna de ellas, quizá con excepción de la geotérmica y la solar, ninguna de ellas es ambientalmente neutra, ¿sí? La eólica también tiene problemas ecológicos y ambientales, pero yo diría que el emplazamiento de la infraestructura para capturar y almacenar energía solar también tiene un impacto ambiental, pero no hay decisión humana que no la tenga. Entonces tenemos que optar como economistas no en la mejor opción, sino en las opciones secundarias menos costosas, no solo en el presente, sino en el futuro. Entonces, económica y ambientalmente yo diría, si el petróleo a mediano y largo plazo va a ir descendiendo, y suponiendo que no vamos por el fondo marino, petrolero y gasero, pues entonces la discusión de las energías renovables en México para los economistas debieran de ser una preocupación temática y de política pública importantísima para hacer justamente el análisis de costo-beneficio, el análisis del financiamiento y la viabilidad energética que puedan tener estas opciones. No hay, a menos que alguien me corrija,
No hay ninguna energía con mayor potencia y capacidad, valga la redundancia, energética que el petróleo y gas. ¿Sí? Entonces, económica y energéticamente es la mejor opción. Económica y ecológicamente no lo es. Entonces tenemos que hacer, me parece, una mezcla de suministro energético con la infraestructura petrolera y gasera que ya tenemos. Hay que aprovecharla, hay que seguir explotándola, hay que utilizarla de mejor manera, hay que ponerle regulaciones ambientales adicionales, no hay que olvidarse del petróleo, hay que regularlo ambientalmente, pero en lugar de seguir yendo por nuevos yacimientos petroleros y gaseros, sí empezar a invertir con ánimo estratégico y de futuro, pues energías renovables que eviten la lesión de los ecosistemas que tenemos ya muy degradados. Esa es una discusión no solo económica, sino política. Si el mundo, alguien decía, pero el escenario mundial, no solo el de México, si el mundo no migra de manera significativa hacia esas decisiones energéticas, los países que lo hagan evidentemente que van a perder económicamente, van a perder mercados, van a perder capacidad competitiva y por lo tanto no será en el corto plazo un buen consejo. Por eso importa mucho la coordinación internacional con los diferentes mecanismos multilaterales que existen ya de Naciones Unidas y de otros para tratar de influir o interinfluirnos hacia la migración de nuevos escenarios energéticos de manera menos unilateral y que económicamente sí sean rentables, además de sus beneficios ecológicos o ambientales. ¿Qué se podría hacer a escala nacional? Yo creo que cuando uno ve las cifras económicas del país en los últimos 20, 25 años, todo el mundo sabemos que ha habido un magro crecimiento económico, ha habido un lento crecimiento muy oscilante, con ciclos cada vez más cortos y muy pronunciados, sobre todo en sus fases recesivas, y entonces uno debiera de decir, pues necesitamos una política de crédito a la inversión directa, y esa política de crédito hoy inexistente. La política de crédito en México es fundamentalmente al consumo o a la vivienda o al automóvil, pero no es una política de crédito a la inversión directa, productiva, energética. Entonces tendríamos que discutir nuevamente el rescate estratégico de la banca de desarrollo. Y la banca de desarrollo con una política de crédito que financie nuevas energías ligada con una denominada ahora reforma fiscal verde, en donde discutamos de dónde vamos a obtener, es el tema que nos pone en esta mesa Karina, ¿no? De dónde vamos a obtener ingresos adicionales a los que ya tenemos, que son bastante bajos también, pero evidentemente asociados al consumo de agua, al consumo de energía, a los procesos de contaminación, a los agroquímicos, a diferentes procesos o productos agresivos al entorno ambiental, podrían ser temas de ingreso fiscal. Pero simultáneamente, para que no tenga un énfasis regresivo esa política, pues tendríamos que discutir también de manera muy de veras un mayor impulso mediante el gasto vía subsidios a energías renovables, a consumo de agua más eficiente, a reorganización urbana, etc. Y también a una política de gasto, de inversión, ¿no? Propiamente dicha de inversión pública para mejorar estas opciones, digamos, ambientalmente adecuadas de desarrollo inmediato y de largo plazo. Yo diría que soluciones tecnológicas hay, soluciones normativas también, soluciones económicas también. El reto es, decía yo, transitar hacia políticas económicas y públicas más coordinadas, más transversales y no incongruentes entre federación, estados, municipios, sino ir creciendo, gradual, pero crecientemente, hacia una congruencia de política pública que nos acerque a la sustentabilidad.
Bueno, antes que nada, muchas gracias por la paciencia, porque ya estamos, es bastante tarde, así que yo voy a tratar de ser muy breve. Lo primero que quisiera rescatar es el sentido de urgencia. Todos debemos tener claro que se trata de atender el problema hoy y que estamos atrasados, que es muy importante hacerlo ya. Lo siguiente que quisiera también destacar es la avidez de saber, la avidez de entender el problema, de conocer cuáles pueden ser las posibles soluciones, cuáles son sus costos, cuáles son sus beneficios, cómo se llevan a cabo las diferentes soluciones que se han ido identificando, y los tomadores de decisión se enfrentan todo el tiempo al problema de qué va primero, qué va después, qué es prioritario, qué puede reprogramarse o cuál es el tema más importante que debemos atender, del cual nos podamos sujetar para poder atender otros problemas. En todo eso se requiere la participación de los economistas para evaluar el problema, para calificar las soluciones, para priorizarlas y para darle elementos a los tomadores de decisiones públicos y privados acerca de las prioridades que la sociedad puede adoptar. Segundo, me preguntaban cuáles podrían ser las posibles soluciones o las posibles sugerencias para una política nacional. Es un tema muy largo, pero yo diría, simplificando, que si el objetivo es crecimiento con igualdad y estabilidad como base para una vida digna y segura, disminuyendo radicalmente la pobreza y el hambre, debieran poderse establecer metas que pudieran asegurar que ese objetivo tan ambicioso que se está proponiendo va a lograrse en diferentes plazos. Yo, retomando el tema y tomando algunas de las recomendaciones que hizo el doctor Vega, que me han parecido que resumen muy bien lo que hemos discutido, me permitiría proponer metas en tres diferentes sentidos, y él ya lo mencionó. Una meta muy concreta en términos de desfasamiento, o desacoplamiento del consumo energético respecto de la actividad productiva. México no puede seguirse dando el lujo de desperdiciar energía teniendo un producto magro, a riesgo de perder competitividad, como lo ha venido haciendo. Por eso, como se menciona en este nuevo documento, por eso es BRIC y no BRIC. México no está incluido en el grupo de países que representan a los que están logrando un mayor nivel de desarrollo. Ha perdido su liderazgo. ¿Y en parte por qué? En parte por la pérdida de la productividad y en gran medida relacionado con un uso ineficiente de los recursos y entre otros de la energía. Por eso me parece sumamente importante incluir un objetivo de desacoplamiento energético del desarrollo económico. El segundo, sobre descarbonización, porque solamente en esa medida, en la medida que transitemos de una economía basada en el uso de combustibles fósiles al uso de combustibles renovables, en esa misma medida vamos a permitir también sanear el ambiente, vamos a permitir también mitigar el cambio climático y vamos a permitir también atender toda una serie de otras externalidades que son de vital importancia, entre otras, prevenir millones de muertes que ocurren actualmente relacionadas con problemas de contaminación del aire, entre otros. Necesitamos descarbonizar y tener una meta muy concreta en el plan de desarrollo que hable de esta descarbonización, que lo que habla es del tránsito del uso de combustibles fósiles a energías alternativas. Y la tercera, que ya mencionó también el doctor Eduardo Vega, que es evitar seguir perdiendo nuestros recursos naturales, representado por la pérdida de bosques, selvas y biodiversidad. Deforestación cero es una forma de decirlo, pero también tendríamos que ser capaces de establecer esto. Y una vez que hemos establecido las metas, tenemos que ser consistentes. ¿Cómo le hacemos para cumplir con esas metas? Necesitamos políticas de energía sustentable, necesitamos políticas de transporte sustentable. No existe una política nacional de transporte sustentable, no existe una política nacional de agricultura sustentable, como tampoco lo existe de energía sustentable. ¿Cómo podemos ilustrar en términos de una política de transporte sustentable? Necesitamos movernos mejor, en mayores cantidades, mediante mejoras del transporte público. Por otra parte, interconectar otros medios de transporte al transporte público, caminar más, usar más la bicicleta es una forma, pero sobre todo planear mejor las ciudades, integrar la planeación del uso del suelo y del transporte es fundamental. Aquí mismo en Puebla lo vemos, el impacto que tiene, la expansión que está teniendo la ciudad en términos del crecimiento en el uso
en el número y uso de los vehículos automotores y por lo tanto en el uso de la energía, el número de viajes, emisiones, etc. Por otro lado, necesitamos racionalizar el uso de los viajes y necesitamos mejorar el transporte de carga, entre otros. Cada uno de estos temas requiere una atención, así que yo los invitaría a ustedes, como parte del Colegio de Economistas, a seguir con estas discusiones, porque no puede quedarse aquí, no puede quedarse tampoco en un documento, tiene que seguir el debate y sobre todo la concreción de las ideas para llevarlas a la práctica. Muchas gracias.